Pues muy buenas tardes a todos. Mi participación en este homenaje a un gran antropólogo va a ser esencialmente el análisis de dos de sus libros, o sea, voy a ver su papel como taxónomo y también voy a hacer una referencia a su papel como divulgador de la ciencia. Hay que ver un poquito la época en que Miguel Ángel se incorpora a la ciencia mexicana, los años 60. La ciencia mexicana, la biología mexicana tiene un atraso increíble. Hay que pensar que la primera generación realmente de científicos mexicanos empieza a surgir en esos años, en los años 50. Miguel Ángel no pertenece a la primera generación, pero pertenece a los alumnos de la primera generación. Pertenece, digamos, a la segunda generación de científicos mexicanos. Y lo interesante es que en esta época, y contra lo que era moda en otros países, la taxonomía tiene en México una gran influencia. Esto habría que analizarlo. ¿Por qué? Quizá porque nuestros maestros, yo pertenezco a la primera generación, nuestros maestros fueron, pues, en gran parte taxónomos. Nuestros maestros no mexicanos fueron en gran parte taxónomos. Bueno, la cosa es que en tanto la primera como la segunda generación hay una concentración en el estudio de los escarabajos, en el estudio de los lamelicornia. ¿Por qué esta generación? Yo creo que es un poco efecto de escuela, pero si ustedes ponen a ver los científicos que entonces existíamos, muchos de ellos nos dedicamos a los escarabajos. Entre ellos, pues, Miguel Ángel Morón, que hizo de ello, pues, la pasión de su vida. De esta valiosa, rica biografía, voy a destacar dos de los trabajos que considero más significativos y más importantes, y dos trabajos muy distintos. Uno de ellos, la monografía del género Filófaga, y otro el Atlas de la Melicornia de México. La monografía del género Filófaga fue la tesis de Miguel Ángel y fue publicada, presentada como tesis en el año de 85, publicada por el Instituto de Ecología en el año de 86. Es un trabajo, es sin duda alguna el trabajo más importante de la vida de Miguel Ángel. Es una de las monografías más importantes que se han hecho en México y es un trabajo de relevancia internacional. Fue considerada como la mejor tesis en el área de ciencias naturales con el premio Weizmann, que ya se dijo, que se le dio en el año de 87. Y esto fue refrendado por la propia Academia de la Investigación Científica al considerarlo como el mejor investigador joven con el premio de investigación en ciencias naturales. Digamos, es la distinción más importante que se puede dar a un científico mexicano de menos de 40 años, un científico joven, es justamente el premio de la Academia. Y se le dio en ese momento y esencialmente por esa tesis. He tenido un interés en esta monografía, en este trabajo, y lo voy a desglosar un poco porque refleja mucho, no solo la personalidad de Miguel Ángel, sino refleja una de las más importantes contribuciones de la ciencia mexicana. Bueno, Miguel Ángel revisa y ordena 254 especies del género Filófaga. Caramba, 254 especies. Forman 37 grupos, 8 subgéneros. Es una enormidad. Y para ese trabajo revisa 52,000 ejemplares. Estos son datos exactos, los he tomado, los he buscado y los he tomado. Y trabaja desde el 77 hasta el 86. Es realmente una dedicación ejemplar. Para ver
qué tan importante, qué tan significativo es esta dedicación a la filófaga. Me puse a revisar con cuidado el currículum de Miguel Ángel y encontré que sobre filófaga publica nada menos que 96 artículos, un libro, 10 capítulos de libro y 6 artículos de investigación. Caray, no creo que muchos de nosotros, si es que alguno, haya dedicado tanto tiempo a un grupo y a un género. Cierto que filófaga es uno de los grupos más abundantes de animales, pero caray que le dedicó tiempo Miguel Ángel. Esto tiene como consecuencia, y es lo que yo quisiera recalcar, una contribución maestra de taxónomo. Esto sienta un paso fundamental en la ciencia mexicana. Bueno, me voy a referir a otro libro muy distinto, el Atlas de los Escarabajos de México. El Atlas de los Escarabajos de México, publicado en 2 volúmenes, no es Miguel Ángel el único autor, pero sí es el coordinador, sí es el que marca el seguimiento. Se refiere a los escarabajos en el sentido amplio, a los lamelicornia, y de entrada habría que decir que el nombre Atlas está mal escogido, porque esencialmente es la fauna de los escarabajos de México. En el sentido internacional que tiene este término conocido, la fauna de, es una revisión de todos los géneros de la melicornia que hay en México, en la cual ve su ordenamiento taxonómico, en la cual ve las especies que comprende cuando son menos de 10 y una muestra cuando son más de 10. O sea, es el punto clave para estudiar los escarabajos de México, no con la profundidad de la monografía de filófaga, sino como una obra general de introducción. Por eso el término de fauna es el adecuado. Si vamos viendo los antecedentes que tiene esta obra, hay un solo antecedente, que es la biología central americana, que se hizo en los años 80 del siglo XIX y que también es una recopilación de todos los escarabajos de México. No hay otro antecedente equivalente a este esfuerzo. No es un libro de divulgación, es, como estoy diciendo, una fauna, es un libro de recopilación. Me interesó mucho, y lo discutí con Miguel Ángel muchas veces, cuál era el criterio taxonómico que había utilizado, el criterio supragenérico. ¿Por qué? Porque en escarabedos el criterio supragenérico ha estado muy discutido, no hay decisión, incluso ahora con los estudios moleculares vuelve a ser un asunto de duda, de distintas opiniones. Miguel Ángel usó, y esto fue muy importante en su vida, durante mucho tiempo, fue una especie de su carrera, usó el criterio de un entomólogo de Eldreddy, que había establecido en el año 66 para hacer la familia Melolontide y la división de la familia Melolontide. Creo que él ha sido la persona que más ha ilustrado el por qué seguir este criterio. Y bajo ese aspecto ha sido una contribución importante en general a la taxonomía de este grupo. Cuando digo que se basó analizó a fondo qué criterio seguir, quiero hacer referencia a una obra, un artículo poco conocido, poco mencionado, que es un artículo que hizo con Bert Coleman y que se publicó en el 2003. Este artículo de Coleman Morón del 2003 es la revisión más completa que existe de la taxonomía de los Scarabeidea hasta la fecha. Analizan sistema por sistema de todas las propuestas que hay, las critica, las expone. Es realmente un trabajo fundamental y ya que estamos redondeando la imagen de Miguel Ángel como taxónomo, hay que tomarlo en cuenta y señalarlo. Bueno, esta personalidad dedicada a la taxonomía tuvo siempre un interés muy grande en la divulgación. Yo creo que este interés en la divulgación venía, entre otras cosas, por el amor que tenía a las colecciones de insectos.
Miguel Ángel no solamente le gustaba estudiar los escarabajos, le gustaban los escarabajos en sí. Entonces tenía un verdadero amor y es natural que la difusión para él fuera muy importante. Bueno, esto le llevó a hacer una exposición, libro excepcional, que se llama Escarabajos, 200 millones de años de evolución. Los colaboradores de Miguel Ángel que han hecho el simposio me pidieron que hiciera referencia a esta obra, quizá porque el hecho de yo haber intervenido en algunas de sus fases, pues hace que conozca anécdotas que a lo mejor no son muy conocidas. Bueno, vamos a ver cómo se hizo, cómo se hace esto. Estábamos en el Museo de Historia Natural de la Ciudad de México, en el Instituto de Ecología, que era parte del Museo de la Ciudad de México hasta el año 88. Y ahí, en el año 83, Miguel Ángel se propone hacer una exposición que tiene características muy especiales. Primero, sería una exposición itinerante, es decir, eso ya es curioso. Se hace algo pensando que se va a mover, que se va a trasladar al mayor número posible de lugares. Segundo, iría acompañada de un ciclo de conferencias, muchas conferencias. Y tercero, iría acompañado de un libro. Como ustedes ven, el propósito no era nada modesto, era un propósito realmente importante de divulgación. Casi estoy por decir que el esfuerzo de divulgación más importante que se ha hecho en las ciencias naturales en México. En un tema concreto, creo que es el esfuerzo más importante que se ha hecho, o uno de los más importantes. La parte museográfica la realizó Yanni Ereman, que era entonces subdirectora del museo, el director era Pedro Reyes, y toda la parte científica estuvo a cargo de Miguel Ángel. La parte financiera la patrocinó CONACYT. El emblema de esta exposición, que luego se los voy a mostrar, es una escultura de Dynastes Illus. Esta escultura de Dynastes Illus que ha salido por muchísimas partes, que ha tenido una difusión internacional enorme, es un escarabajo de casi de 92 centímetros de longitud, con un peso de 34 kilos. Es un animalito bastante grande. Fue hecho por un escultor de los Ábalos, hecho con una fibra de vidrio y con un acabado que, como verán ustedes en algunas fotos, imita muy bien el animal. Bueno, ¿cómo se concibió la exposición? Se concibió sobre módulos armados en bastidores de madera que podrían plegarse, podrían doblarse, podrían transportarse fácilmente, en el cual se ilustraban aspectos esenciales de la vida de los escarabajos. En 5 de estos módulos se adaptaron como vitrinas y se pusieron 570 ejemplares de escarabajos. No sé cómo Miguel Ángel hizo el sacrificio de soltar 570 ejemplares, pero realmente, no me acuerdo de ese detalle, realmente alguien tiene que haber retorcido el brazo muy mucho. Pero el hecho es que lo soltó. Y entonces aparte de esto, había una serie de escenas de la biología de estos escarabajos. Al final les voy a mostrar unas fotos que hemos conseguido. Y había unos modelos grandes, muy llamativos, ilustrando escenas de la vida. La nidificación de un Phaneus, el rodaje de un cántaro, el desarrollo de un megasoma. Bueno, esta exposición, como digo, algo excepcional. Tardaron 8 meses en prepararla y fue inaugurada el 26 de noviembre de 1983. En el vestíbulo fue inaugurado en el vestíbulo del Museo de Historia Natural de la Ciudad de México, donde permaneció por 2 meses. A continuación, se preparó la gira en México. Se acondicionó un pequeño camión, no estaba mal, un camión especial para la exposición, en donde con un volumen de aproximadamente 8 metros cúbicos se recorrió unos 15,000 kilómetros. Los cálculos son de Miguel Ángel, así que de él la responsabilidad. 15,000 kilómetros en los cuales se visitaron 20 ciudades y además 10 instituciones del área metropolitana, o sea, 20 ciudades del país, 10 instituciones del área metropolitana. Según Miguel Ángel, esta exposición la vio 5 millones de personas.
No sé si exagera o no, son muchas, pero indudablemente que la exposición tuvo un impacto enorme, no me cabe la menor duda. Fue acompañada por 8 grandes conferencias plenarias, 8 ciclos de conferencias plenarias en distintas ciudades y aproximadamente 10 presentaciones cortas. Y como presentación más formal, fue acompañado por un libro precioso, a mí me encanta, que es El Descarabajo, 200 millones de años de evolución. La primera edición, muy bonita, que fue incluso ampliada y renovada en una segunda edición y que después ha sido renovada en una edición electrónica. O sea, ha tenido una enorme difusión. Bueno, en estas circunstancias y después de esta vuelta por México, en los años 90, a principios de los años 90, con el renacer de la democracia en España, se lanza un proyecto muy bonito, un proyecto que simplemente con el hecho de que se llamaba Encuentro de los Dos Mundos en lugar de Descubrimiento de América, pues ya está caracterizado. Era un proyecto de hermandad. Bueno, este proyecto, de una importancia política además muy grande, era la rama científica de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, o sea, la cumbre de todos los presidentes y del rey de España, que se reunían y que se siguen reuniendo. Empieza en Guadalajara, en México, y se ha seguido reuniendo. Lo que no sé si sigue, creo que no sigue, es el proyecto científico. El proyecto científico se llamaba CITED, Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. Bueno, pues el secretario ejecutivo de CITED, un alto personaje de la ciencia española, Jesús Sebastián, vio el Dinastes en el vestíbulo del museo y se enamoró del animalito. Bueno, entonces se enamoró del animalito, que se empeñó en que había que llevarlo en el acto más importante que iba a hacer este movimiento. ¿Cuál es el acto más importante? Celebrar los 500 años del descubrimiento de América en algo que se llamó la Expo Sevilla, un acontecimiento internacional importantísimo, en donde pues se buscaba esto, se buscaba la relación de hermandad. Pues el Dinastes de Miguel Ángel ocupó el lugar principal de la sala principal de la exposición de Sevilla. Luego les voy a pasar unas fotos, perdonarán que en una de ellas esté yo, pero no tenía otra. Además del Dinastes, bueno, no tenía otra, es la única que encontré. Bueno, el hecho fue que este Dinastes fue emisario de esta fraternidad, curiosamente, de esta fraternidad entre los países de América Latina y España. Bueno, teníamos entonces el Dinastes, la escultura en España en el 93, y pensamos que esto había que aprovechar para dar a conocer la ciencia mexicana. Entonces, pues yo estaba en CONACYT en aquel entonces, y además, bueno, coordinaba el programa CITED, de lo que era diversidad biológica, y le pedí a Miguel Ángel que había que actualizar la exposición. Le metimos una millonada, actualizamos la exposición. Miguel Ángel hizo otro sacrificio de ejemplares, otra vez increíble, pero como era diversidad biológica, había que meterle más ejemplares, y puso ejemplares preciosos. Realmente no sé cómo se desprende de ellos, pero el hecho es que puso más ejemplares y se mandó a España. Se mandó a España con una renovación de aproximadamente el 60% del material. Entonces se mandó a España al Museo de Madrid, con lo cual se inicia una nueva peregrinación de la exposición. Esto va con un acuerdo entre el Museo de Madrid y el Instituto de Ecología, un acuerdo patrocinado por CITED. No me acuerdo los detalles entre ellos de cuánto costó, pero debe haber costado una millonada transportar esto en avión. Y la inauguración tuvo lugar el 20 de abril de 1993. Fue un acto solemne en el Museo de Madrid, en donde habló, aparte de Miguel Ángel, Fermín Martín Piera, que curiosamente es el autor de la fauna de escarabajos de España. O sea, estaban juntos los autores de las dos faunas de escarabajos. Bueno, esta exposición dura en Madrid hasta septiembre de 93. Y a partir de esta fecha inicia, pues, una
itinerancia por tierras españolas. Va al Centro Cultural de Toledo, va a Tolosa, en el País Vasco. No sé cómo va a dar a Tolosa en el País Vasco, pero el hecho es que fue a Tolosa. De ahí va al Museo de Zoología de Barcelona, que le había pedido desde un principio. Vuelve a Durango, en el País Vasco. Va a Pamplona, en el País Vasco. No sé por qué tantas veces en el País Vasco, pero el hecho es que va mucho al País Vasco. Y sigue hasta que en 95, fíjense, llevaba 2 años dando vueltas. En 95 lo pudimos localizar en Sevilla. Hasta ahí llega la información que he podido reunir. Sé que esta exposición la tiene actualmente el Museo de Madrid, que está en exhibición. Estoy haciendo todo lo posible para completar estas notas y saber cuál ha sido el fin de esta exposición. No está perdida, está exhibida con el nombre de Miguel Ángel en el Museo de Madrid. Bueno, para completar esto me gustaría proyectar las imágenes que he podido reunir de la... Este es el famoso dinastio. Como ven ustedes, es bastante grande, ¿eh? Bastante grande y llamativo. Les puedo asegurar que era una pieza sumamente llamativa, estupendamente bien hecha. Aquí se ve bastante bien. La siguiente, por favor. Me disculpo de estar ahí, pero es para que tengan ustedes idea de dónde estaba el dinastio. En el salón central, donde pasaron pues cientos de miles de personas. Esto fue visto realmente por cientos de miles de personas. Aquí cuando me sacaron la fotografía no estaba abierto al público, pero era el paso, el hall central de la Sala de las Américas en la Expo Sevilla. Un lugar más espectacular no podía ser. Vamos a pasar algunas fotos de cómo era la exposición. Este es el tipo de dioramas que tenía y que tiene, porque esto no se ha perdido, golofas. Siguiente. Goliat. Siguiente. Un canto, sí, es que lo veo muy mal, pero sí, es un evidente, es un canto. Los conozco bastante bien. Siguiente. Este es el tipo de dioramas que explicaba la biología, aquí en el nido de Faneus, con unas saligrafías a uno y otro lado, en donde se reconstruía la vida del animal. Esto todo de dimensiones bastante grandes, aproximadamente que esto tendría que como, pues 1 metro y pico, casi 2 metros, un tamaño grande, casi 2 metros, ¿verdad? Adelante. Un nido de Faneus, visto muy de cerca, mostrando toda la estructura del huevo, etc. Adelante. Bueno, esto es un aspecto global de cómo estaban estas mamparas. Esta exposición realmente espectacular. Creo que es la última. Ah, no. Bueno, algo más sobre el tamaño. Y bueno, esta era la presentación, 200 millones de años de evolución, con una introducción. Como ustedes ven, ahí están abajo los patrocinadores de la exposición en España. Esos deben haber sido tomados en España, estas fotografías. Adelante. Ya se acabó. Muy bien. Pues muchas gracias.